Llaima, Villarrica y Lonquimay. Los gigantes dormidos y los no tanto. Con Cristian Farías. El programa Volcanes, terremotos y otros monstruos. Todos los martes y viernes a las 11 de la mañana en divoxradio.com. Bueno, y como te dije, Pamela, hoy día vamos a hablar de inteligencia artificial, de datos, de minería, de automatización. Y para eso tenemos a nuestro invitado de hoy que se llama José Fuentealba. Él es ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile y tiene una larga trayectoria en el mundo de la tecnología. Él es Sales Manager de Intersystems y está acá con nosotros. Bienvenido, José. Muchas gracias por la presentación, Nancy. Un gusto estar aquí con ustedes hoy día. Un placer. Bueno, estamos súper entusiasmados para escuchar qué está pasando, porque sabemos que la pandemia aceleró esta transformación y se está incorporando mucho más tecnología en el sector minero. Y hace poco tengo entendido que ustedes hicieron un seminario, un webinar, ahora ya no podemos hacer las cosas presenciales, pero fue un webinar donde justamente se habló de la automatización en el mundo minero y nos gustaría saber qué se conversó, qué está pasando, cómo ven ustedes como empresa que se está moviendo el sector. Bueno, fue un seminario bien entretenido. En realidad es una de las charlas que hemos tenido. Tuvimos una el año pasado. Tuvimos esta que fue la semana pasada, si no me equivoco, o ayer o anteayer creo que fue. Perdona, mis días son muy intensos en general. Y vamos a tener 2 o 3 más durante el año, así que aprovecho de invitarlos a todos y a todas para que participen si es posible, digamos, si les interesa el tema. Claro, la minería es una industria la verdad, muy entretenida, muy dinámica, tiene muchas cosas, ¿no? Yo a veces tengo la impresión de que se mira la tecnología de la minería como, en algunos casos se ve como si estuvieran atrasados o que tuvieran poca tecnología, pero en realidad hay muchísima tecnología, ¿eh? Hay cosas ahí muy interesantes, camiones autónomos, drones, hay muchas cosas que están muy en boga, pero siempre hay más cosas que hacer, digamos, y siempre hay posibilidades de mejora y espacios de mejora que son interesantes de tomar. Estamos en esos webinars, yo te diría que algunas de las conclusiones que trabajamos ahí o algunos de los temas que se tocaron es justamente cuáles son las áreas de mayor impacto, cuáles son las áreas donde hay más oportunidades de mejora dentro del proceso minero. Por otra parte, también cómo afecta esto a las personas, qué cosas se están haciendo. Se dieron varios ejemplos de algunas iniciativas muy interesantes que se están desarrollando acá en Chile. Chile es una potencia minera mundial, digamos. Entonces, tiene mucho que decir al respecto, en muchos sentidos. Yo diría que eso, fue un conversatorio bien interesante. Estuvo la gente de AMSA, la gente de Telius, también de una compañía que se dedica justamente a camiones autónomos. Y claro, todos ellos desarrollaron un poco su experiencia, mostrando un poco lo que están haciendo. Y un poco las visiones distintas del cómo abordar esto, cómo se está abordando y qué se ha hecho hasta el minuto. Yo diría que esos fueron un poquito los temas que recorrimos durante este seminario, digamos, este webinar. Sí, mira, cuando tú conversabas sobre el tema este de los camiones autónomos, me acordé, Pamela, de la entrevista que le hicimos a Javier Ruiz del Solar, ¿te acuerdas de la Universidad de Chile? Que justamente él nos contaba que muchas veces nosotros no sabíamos todo lo que hacía la minería en Chile, que el primer camión autónomo se probó y salió de acá de Chile. Y de hecho yo creo que hay, como tú bien dices, hay harto que está pasando. Está cambiando la mirada de, por ejemplo, tenemos más proveedores locales, se está haciendo más desarrollo en Chile, o estamos trayendo la tecnología desde afuera en este campo. Yo diría que ahí hay un tema como cultural chileno, que no solo se ve en la industria minera, digamos. Tomando la experiencia, no sé, del área de industrias como banca, un poco también la industria clínica, la industria de la salud, por ejemplo. Siempre la mirada un poquito de la cultura chilena es un poquito mirar hacia afuera, pensando que de afuera vienen cosas mejor hechas, por decirlo de alguna manera, con más experiencia. Y en algunos casos es cierto, por supuesto, el mundo tiene mucho que entregarnos a nosotros, digamos, sin lugar a dudas, digamos. Pero por otro lado, acá en Chile hay un tremendo desarrollo, hay mucho conocimiento. De hecho, lo que normalmente pasa es que ese conocimiento en las áreas de ingeniería en Chile, especialmente en el área minera, es un área donde la experiencia práctica está en Chile, digamos.
los grandes centros mineros, Chile, Perú, no sé, Sudáfrica, quizás Australia, que son Brasil también, son centros mineros, pero no están en Alemania, o es muy incipiente en Alemania, muy menor, no están en Estados Unidos tampoco, no son centros mineros potentes, entonces ellos no tienen la práctica. Yo te diría que en Chile hay una tremenda experiencia, y yo creo que, personalmente creo que uno de los desafíos importantes aquí es partir por creernos el cuento nosotros mismos, digamos, valorarnos nosotros mismos como cultura y como un aporte a la industria, y lograr también desarrollar los aspectos que permitan exportar esto. O sea, yo creo que hay muchas cosas que se han hecho en Chile, que se han desarrollado en Chile, pero han sido compañías internacionales las que han tomado eso y lo han transformado en un desarrollo comercial, en un desarrollo de soluciones para el mundo. Yo creo que esa parte un poquito es la que nos falta, ¿eh? La materia importante, el fondo del asunto, yo diría que está, y quizás hay unos aspectos un poco más comerciales, un poco más de lograr llegar a otros países con esa oferta, con ese conocimiento, es una de las cosas que creo que nos falta. Estoy súper de Pamela, acuerdo. ahí tú tienes harta experiencia en ese ámbito de cómo se genera una vez que tenemos una capacidad local, esa capacidad de internacionalizar. Yo creo que ese lo hemos conversado en algunas de las entrevistas que hemos hecho justamente acá. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que menciona, porque capacidad hay, falta experiencia y determinar el camino, ¿no? El empaquetar y el escalar. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros hemos tenido durante los últimos años, quizá la última década, mucho impulso en startups, programas para hacer empresas, sobre todo tecnológicas o IT, mucho impulso en eso, pero es en el empaquetamiento y el escalamiento comercial en donde nos falta experiencia todavía, pero ciertamente generándose las condiciones, yo creo que Chile tiene mucho que aportar todavía y vendrá mucho más, ¿no? En la medida que haya financiamiento y compra también para esas tecnologías en forma local. Absolutamente de acuerdo. Yo diría que esos pasos son lo que nos faltan. Lo que pasa es que quizás otras culturas han desarrollado con mayor potencia justamente aquellas cosas, digamos. No sé, las potencias económicas en el mundo son muy proclives a ir a otros países, a abrir mercados, a tomar cierta posición en esos mercados. Por supuesto, no es una experiencia que en Chile tenga demasiada fortaleza, aun cuando retail y algunas otras industrias, si tú ves en la región, tú ves marcas chilenas en muchas partes de Latinoamérica, digamos, en Colombia, en Argentina, en Perú, y claro, algunos conocimientos de algunas industrias donde hemos sido, yo diría, muy eficientes, muy buenos, se notan en otras partes. Ahora, en minería, una de las cosas que pasa es que no es algo que, en mi modesta opinión, digamos, lo que yo alcanzo a ver, que es algo que se difunda con mucha fuerza. Entonces, claro, ahí también falta como esa mirada de difusión interna, digamos. También quizás por la misma cultura minera, por la forma en que se trabaja, digamos, ¿cierto? Muchas veces alejado de las grandes urbes, digamos, está un poquito lejano del resto de la población, del resto del quehacer, por lo menos físicamente, digamos. Y quizás eso ha provocado un poco una separación con el resto. Pero hoy día Chile, si tú lees un poco, estamos en todas las estadísticas, en todas las posiciones, tenemos uno de los yacimientos más grandes, somos obviamente uno de los productores de cobre, el productor de cobre más grande del mundo, con empresas gigantescas, con minas que son de tamaño, son de las más grandes del mundo, digamos. Entonces, y si tú vas, a mí me tocó estar, por ejemplo, en Japón, y en Japón la gente habla de Chile, la gente de minería habla de Chile como un referente total, digamos, ¿no? Que todas las cosas de alguna manera pasaron, están pasando, claro, circulan a través de Chile. No, es impresionante. Fíjate que yo escucho a Nancy, a José, y creo que hay un común denominador en todos los emprendedores tecnológicos que hemos escuchado, ¿no? Y es eso de creerse el cuento, de empoderarse más, de la falta de oportunidad para escalamiento, el ir hacia esa parte que es más de maduración, ¿no es cierto?, de las tecnologías. Yo creo que se nos repite una y otra vez, fíjate, escuchándote me acordé de muchas otras entrevistas que hemos tenido de emprendedores y que es el común denominador. Una cosa que te quería preguntar, José, a mí me llama mucho la atención, porque yo sé que la minería es muy tecnológica en varios aspectos, en el quehacer diario, pero siempre me llama la atención
de la cantidad de dispositivos, sensores que se están incorporando día a día y cómo eso va a ir increciendo y todos tienen necesidad de ser rescatado el dato, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó. Pero Integrar, conectar, integrar, interoperar. integrar es justamente integrar todo, estos son tus áreas, Nancy, perdóname que me meta en tu área, pero integrar todos esos sensores para que hablen un mismo lenguaje, para que llegue al cliente final en una toma de decisiones, es un desafío mayor, porque no son pocos los sensores, no son pocas las tecnologías que están llegando a ayudar a ser más eficientes, ¿no? Absolutamente, o sea, eso está pasando también en varias industrias y en la minería se nota mucho, porque si tú tomas un camión, por ejemplo, un camión cualquiera, tú vas a ver que el camión, tú hoy día le puedes medir en cualquier momento, no sé, temperaturas de varios lugares, presiones, revoluciones, carga, peso, temperatura en cabina, motor, etcétera, velocidades, por supuesto, posición. Son cientos y miles de datos que circulan constantemente de manera continua y de un solo camión, digamos, ¿eh? Desde un solo camión. Por supuesto hay 30, 40 y por supuesto además es uno solo de los dispositivos, están las perforadoras, las chancadoras, etc. Entonces, lo que pasa es que hay mucha información y ahí es donde hay hoy día un desafío tremendamente importante porque tú lo muestras de manera clara, digamos, tú lo mencionas de manera clara. Ese dato que exista es una cosa, pero que tú lo puedas usar es otra, digamos, o sea, son dos cosas bien distintas. Yo a veces uso el ejemplo de una biblioteca. Si tú tienes una biblioteca grande de una universidad, tú vas a saber o tú puedes pensar que en alguno de esos libros está la respuesta a casi cualquier pregunta que tú tengas. La pregunta es si tú eres capaz de encontrar esa respuesta dentro de esos libros, si no cuentas con un índice o no cuentas con una forma de poder acceder al libro adecuado, ¿cierto?, del autor adecuado. Y la respuesta es que si no está ese índice, es prácticamente imposible. Aun cuando la respuesta esté ahí, tú no la vas a poder encontrar. Y si la encuentras, te va a demorar un tiempo que la va a ser absolutamente inviable como respuesta, inservible, por decirlo de alguna manera. Con los datos de los camiones, con los datos de la minería, de los procesos mineros, pasa lo mismo. El dato está, pero hay que obtenerlo en el momento adecuado, con la seguridad adecuada, con la velocidad adecuada, para poder usarlo y meterlo dentro de un proceso para poder usarlo. Y eso la verdad que no es tan simple, digamos. Nos llenamos de mucha tecnología, nos llenamos de muchos datos, pero eso ha generado este nuevo desafío, que es poder manejar esa cantidad de datos. Ya yo no lo puedo hacer a mano, ya no es posible hacerlo con un Excel, ya no es posible poner a un grupo de personas a trabajar en eso para que lo resuelvan, porque además hay que resolverlo de manera continua, durante todo el tiempo, digamos, y de manera continua. Y ahí se requieren herramientas y hay una estrategia distinta para poder manejar eso, si no se nos vuelve inmanejable. Sabes que cuando empezamos a trabajar con los datos, hay un desafío no menor en poner de acuerdo a la gente en términos de qué dato usar y para qué. O sea, y cuando además estás trabajando con distintas empresas, ¿qué intercambio de datos vas a usar? Y ahí hay unos conceptos que son estos de interoperabilidad, que es cuando yo trabajo mis datos o otras empresas trabajan datos y después empezamos a funcionar entre que los sistemas se comunican, ¿cierto? Tal vez si nos puedas explicar qué está pasando, y es como el sueño de hace mucho tiempo, de que los sistemas se comunicaran y hablamos esto de la interoperabilidad. ¿Qué está pasando en el mundo minero en materia de interoperabilidad? O tal vez si otra experiencia en otro sector nos podría ayudar para ir viendo qué es necesario, cuál es la visión, ¿se va a lograr o no avanzar en esta línea? Mira, es un desafío muy interesante. De hecho, de alguna manera yo llevo varios años dedicado un poco a esa materia. ¿Qué pasa ahí? Si tú miras, déjame usar un ejemplo del área de salud que yo creo que a ustedes también les va a hacer sentido como eventuales pacientes, digamos, de algún servicio clínico, y después paso un poquito a la minería para tratar de hacer este paralelo. Si tú vas a una clínica cualquiera, tú seguramente tienes datos en esa clínica. Tienes, no sé, una imagenología, una radiografía que te hiciste hace un tiempo, un examen de laboratorio o algo. Pero si tú fuiste a una segunda clínica antes de eso, es muy probable que no tengas esa información disponible para este nuevo médico, digamos, en este otro lugar.
hoy día poder hacer que las clínicas, que en realidad que la información clínica se comparta entre esos distintos establecimientos para poder, y aquí con un fin súper práctico y directo, tener la información completa del paciente para poder atenderlo adecuadamente, saber qué alergias tienes, saber qué medicamentos tomaste, hace cuánto tiempo, qué sé yo, si padeciste de alguna enfermedad, poder entender aquello, habilita de mejor forma al clínico para atenderte de mejor manera. Y eso requiere conectar los sistemas, hacer que hablen, hacer que compartan la información en un cierto contexto, con un cierto valor. En minería pasa una cosa parecida. Pasa que, eso es lo que mencionaba al principio, minería tiene tremendos avances tecnológicos en ciertas áreas. O sea, los camiones autónomos que se manejan solo, que tú le dices a dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que llegar, qué tiene que hacer, tú das las instrucciones y el camión decide si hay un hoyo, no hay un hoyo, si hay peligro, si tiene que detenerse o no, por qué ruta avanzar, cuál es la ruta más corta. Es un avance que está al top de la ingeniería a nivel mundial en cualquier industria, digamos. Eso no pasa, no hay otro lugar donde esté más avanzada que acá, porque se aplica acá primeramente, digamos, en minería. Claro. Pero, lamentablemente, el camión no conversa, por ejemplo, con la tronadura. O sea, el camión no sabe cuándo se tronó y en qué lugar se tronó exactamente. Entonces tienes la tronadura por un lado, el camión por otro, la excavadora por otro lado, la chancadora por otro lado. Claro. Y siendo un proceso que es continuo, lo tenemos en silos. O sea, administrado también es una acción natural, porque tú lo que haces normalmente como industria, como tecnología, es preocuparte de un problema y tratar de desarrollarlo y de resolverlo a cabalidad. Y eso hace que un camión hoy día se conduzca solo, digamos, tremendo éxito. Pero no miraste al lado, porque obviamente estaba enfocado en el camión. Pero si el camión cuenta con más información, si la chancadora cuenta con más información del resto del proceso, puede mejorar su accionar dentro del proceso. Puede performar de mejor manera, puede desempeñarse de mejor manera. Y la interoperabilidad busca eso. Busca conectar los procesos, informar los procesos, de tal manera que un mensaje, por decirlo de alguna manera, la chancadora podrá decirle al camión, recoge un poco más de material de este lugar, porque el tamaño de la partícula que generó la tronadura es más apropiado acá, en este minuto, que en otro lado. Pero eso no lo puedes hacer hoy día porque no tienes esa visión. No logras ver que allá está mejor porque es un proceso continuo. No es que siempre esté mejor en ese lugar, sino que ahora, en este momento, es mejor en ese lugar. Y eso requiere un manejo de la información en un continuo. La gente tiene que estar... En los equipos de personas se ve con claridad. Los equipos de personas se conectan, conversan, ¿cierto?, para poder mejorar el desempeño. Los equipos hay que empujarlos un poco más, digamos, para lograr hacer que se conecten entre ellos. Esa es un poco la idea de interoperabilidad. No, de hecho, yo creo que este es un tremendo campo que se viene y que obviamente parte por ordenar la casa, que en el fondo a lo mejor es ordenar estos silos, pero después ponerse de acuerdo en cuál es la información que tenemos que intercambiar entre todos esos sistemas para que como un todo tengamos operaciones más eficientes. Entonces creo que hay un tremendo camino por delante todavía por desarrollar en este mundo de los datos. Oye, mira, yo creo que, Pamela, yo no sé si es porque me gusta o qué, pero el tiempo se pasó demasiado volando. Tenemos que ir a la primera pausa musical con José, y yo dije, pero se ha pasado como 5 minutos, pero no, ya van más de no sé cuántos minutos, pero me avisan que tenemos que cortar, porque vamos a la pausa musical y ya volvemos. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.